Bueno, buenos días. Primero que nada, extiendo mis agradecimientos al capítulo estudiantil de la SPE del Instituto Politécnico Nacional por invitarme a dar esta charla el día de hoy sobre análisis nodal. Esta charla como tal lleva el nombre de análisis nodal para optimización de gas lift y vamos a abarcar superficialmente lo que son los métodos de producción. Luego seguiremos con análisis nodal y algunas herramientas que nos permiten entonces optimizar un pozo con gas lift. Entonces, para comenzar, hablemos un poquito sobre los métodos de producción. No son más que sistemas utilizados para aportar energía a los fluidos cuando la energía del yacimiento no es suficiente para llevarlos hasta la superficie. Y para este propósito existe una gran variedad de métodos de producción como el bombeo mecánico, el bombeo electrosumergible, el levantamiento artificial por gas, jet pumping y muchos más, los cuales todos tienen el objetivo de maximizar la ganancia. No es cuestión de maximizar la producción o producir más barriles, no es cuestión de minimizar costos de operación o inversión de capital o fallas, es cuestión de maximizar la ganancia. Por eso es que tal vez, según algunas condiciones y características específicas de algún lugar, tal vez el bombeo electrosumergible nos da una tasa de producción más alta, pero evaluando todas las variables, entonces es más rentable utilizar algún método de producción que tal vez no nos dé una tasa de producción tan alta, pero que al final nos dé una ganancia mayor. Para este sentido, entonces, vamos a hablar sobre cuándo aplicar los métodos de producción, porque es que una de las técnicas que podemos utilizar para maximizar la ganancia de un método de producción, las ganancias recibidas por la implementación de un método de producción, es saber el momento cuando aplicarlo, cuando implementarlo. Y esto se hace relativamente sencillo, mediante la curva de demanda y oferta que vemos en la figura 1. La curva de oferta es la curva verde que vemos en la figura 1 y nos representa la energía que tenemos disponible del yacimiento. Y en la curva roja podemos ver las caídas de presión o pérdidas de energía a lo largo del sistema. Entonces, si evaluamos o superponemos las curvas, esto es decir, la energía que tengo disponible y la energía que estoy perdiendo, entonces el punto donde estas se interceptan me habla sobre el punto aquel donde la energía disponible es suficiente para la energía que estoy perdiendo. Este punto entonces se conoce como punto de operación. Y es que este punto de operación me habla de una tasa de producción de operación a una presión de operación. Esto es muy importante puesto que nos habla sobre las condiciones actuales del pozo. No me dice el mínimo, no me dice el máximo, no me dice el óptimo, me dice lo que está hipotéticamente produciendo el pozo de acuerdo con los datos que nosotros hayamos introducido al programa o a nuestros cálculos. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que si esta curva, la IPR, la verde, no intercepta con la curva roja, la VLP o curva de demanda, entonces estamos hablando que las caídas de presión en el sistema son mayores a la energía disponible que tengo en el yacimiento. Y es entonces en ese momento que yo tengo que considerar la implementación de un método de producción para aportar energía y hacer que estos fluidos lleguen hasta superficie. Pero ya que sabemos cuándo aplicarlo, hay otra cosa muy importante que es saber qué es lo que voy a aplicar. Y es que para seleccionar un método de producción tenemos que hacer una evaluación de las condiciones de yacimiento, hablando de las condiciones de saturación del yacimiento, sus propiedades, condiciones del pozo, diámetro de tubing, diámetro de casing, entre otras variables mecánicas, localización, propiedades de los fluidos, disponibilidad de los equipos y una evaluación de rentabilidad que se puede hacer mediante un análisis económico que involucre la evaluación del valor presente neto, el retorno de inversión, la tasa interna de retorno, el payback, el horizonte de inversión y muchas otras variables económicas que nos pueden entonces a nosotros dar una conclusión de si un proyecto es rentable o no. No solo esto, también tenemos que evaluar mediante ventajas y desventajas, las cuales podemos entonces introducirlas en un sistema como Topsys y Electre, evaluando las ventajas y desventajas de cada uno
en contra de las propiedades y características del yacimiento o el pozo donde queremos aplicarlo para tomar una decisión. Entonces, como podemos ver en la figura 2, una de las salidas que podemos tener en uno de estos sistemas es como el que podemos ver en los resultados del SETLA, donde se dan por puntuaciones obtenidas y la mayor puntuación me habla del método de producción más adecuado para las condiciones y características que yo he descrito. Asimismo, nos podemos ayudar o apoyar en el uso de ciertos programas expertos como Opus, como SETLA, y en diagramas como en la figura 3 que nos habla sobre la eficiencia de energía de un sistema, o en la figura 4 que nos habla sobre la flexibilidad de un sistema. Como podemos ver aquí en esta figura 4, podemos ver que el gas lift presenta una mayor flexibilidad en cuanto a producción y en cuanto a profundidad respecto a otros sistemas de producción como el bombeo electrosumergible y como el jet pump. Asimismo, ya que sabemos cuál es lo básico para aplicar un método de producción en un pozo y saber cómo seleccionarlo, entonces vamos a pasar un poquito a describir lo que es el levantamiento artificial por gas y hablar de sus ventajas, desventajas y por qué es aplicado en realidad. Entonces, el levantamiento artificial por gas es un método de producción que utiliza una fuente externa de gas a altas presiones para levantar los fluidos, y este consiste en inyectar gas al reducir la densidad de los fluidos y ejercer un fenómeno de arrastre. Esto es entonces, como se puede ver en la figura 6, podemos ver la válvula operadora, que es la válvula por donde inyectará el gas, el cual entonces reduce la densidad de los fluidos y los lleva hasta la superficie. Es importante también destacar que mientras más profunda esté la válvula operadora, más podremos reducir la presión de fondo fluyente por obra de reducir la densidad de los fluidos o la densidad de la columna de fluido. Por tanto, entonces podríamos producir más mientras más profunda esté la válvula operadora. Asimismo, podemos ver en la figura 5 una de las válvulas calibradas que usualmente se ponen encima, es decir, menos profundas que la válvula operadora. Usualmente la válvula operadora es una válvula orificio y estas válvulas por encima se les llama válvulas de descarga y son usualmente válvulas calibradas como las que podemos ver en la figura 5. Asimismo, tenemos dos tipos principales de levantamiento artificial por gas, como es el gas continuo y el levantamiento artificial por gas intermitente. Sin embargo, este último ha quedado un poco en desuso debido a que introduce ciertas complejidades al sistema que no son bien recibidas muchas veces. Esto es porque el levantamiento artificial por gas intermitente trabaja bajo un principio en el cual una presión se acumula en el tubing, lo cual hace que la válvula operadora se abra, inyecte, reduce la presión, cierra la válvula y entonces se repite el ciclo. Pero esto a nivel de planta compresora se ve de una forma diferente, donde entonces la planta compresora tiene que inyectar y dejar de inyectar, lo cual entonces, por más simple que parezca, introduce esta complejidad al sistema. Entonces es mejor irse por el levantamiento artificial por gas continuo y es la razón por la que es tan común verlo alrededor del mundo. Entonces, una de las aplicaciones, vamos a hablar sobre las aplicaciones del levantamiento artificial por gas. Hablamos de pozos con alta RGP. Los pozos con alta RGP son favorables a la aplicación del levantamiento artificial por gas debido a que estamos inyectando gas. Y para poder inyectar gas necesitamos gas, puesto que necesitamos un volumen de succión, el cual la planta compresora o la máquina compresora utilizará para entonces comprimir este gas y dar una presión de descarga. Entonces, tener un campo con pozos con alta RGP nos da un mayor volumen de succión y por ende nos puede asegurar una mayor presión de descarga o una presión de descarga estable. No solo esto, también tiene flexibilidad en términos de profundidad y tasa de producción, como vimos anteriormente, aunque vamos a hablar un poquito más sobre el término de profundidad más adelante, porque esto también puede ser una limitante.
tolera producción de arena debido a que sus dispositivos localizados en fondo tienen una cantidad mínima de partes movibles, entonces no son particularmente vulnerables a la producción de arena, más sin embargo esta puede ocasionar problemas. Es altamente recomendado para aplicaciones offshore debido a que no requiere sacar tubería para mantenimiento, sus válvulas son sencillas y robustas, no tiene tanto mantenimiento y requiere poco espacio necesario tanto en superficie como en el lecho marino, y tiene bajos costos operativos debido a todo lo anterior que hemos mencionado. Entonces, como podemos ver, el levantamiento artificial por gas tiene un rango de aplicabilidad bastante flexible debido a su misma naturaleza y número de equipos, pero también tiene sus limitantes, como lo son campos con baja producción de gas de formación. Hablamos que necesitábamos un gas para entonces tener una presión de descarga. Entonces, en estos campos donde hay baja producción de gas de formación, tal vez no podamos asegurar una presión de descarga deseable debido a que no tendremos el suficiente gas de formación. Hablamos de que a menor gas de formación o menor volumen de succión, hablamos entonces de que la máquina compresora necesita una mayor relación de compresión para poder dar una presión de descarga más alta. Entonces, si reducimos el volumen de succión, reducimos también la presión de descarga y en casos extremos podría incluso hasta no prender la planta compresora. No solo esto, la planta compresora es una plataforma costa afuera que requiere de una gran inversión y espacio. Entonces esto puede ser una limitante a ciertas compañías que quieran hacer esta inversión. No solo esto, también se requiere de mantenimiento de equipo y no es adecuado para pozos con mucho espaciamiento debido a que usualmente se requiere que la planta general de compresión sea céntrica al resto de los pozos, puesto que muchos pozos requieren de varias líneas de gas y mientras más distanciamiento haya entre cada uno de ellos, más gastos podemos incurrir por el tendido de estas líneas de gas. Tampoco es adecuado para instalaciones singulares, puesto que es obvio, no vamos a hacer una inversión de una planta compresora para dar gas a un solo pozo. Sí mismo ya sabemos entonces las limitaciones y aplicaciones del levantamiento artificial por gas, pero también es bueno hablar sobre los problemas comunes que podemos tener en el caso de aplicar el levantamiento artificial por gas. Uno de estos muy comunes es el congelamiento de líneas y la formación de hidratos, lo cual entonces ocurre por diferencias de diámetro a lo largo de la tubería, de la línea de flujo de gas. Entonces, puede ser que a lo largo de cierto estrangulamiento, el gas, la mezcla de gases, reduzca su temperatura, congelando la línea. No solo esto, puede ser que alcance su temperatura de formación de hidratos, y no solo esto, puede que alcance su presión de formación de hidratos, lo cual por su lado puede ocasionar problemas en el separador, en la estación de flujo, en la línea de flujo, en el cabezal. Entonces es un problema a tener en cuenta. Gas corrosivo, puesto que tenemos que tomar en cuenta que el gas que estamos produciendo es el gas que vamos a inyectar. Entonces un gas corrosivo puede entonces afectar nuestras instalaciones. Pueden haber fluctuaciones en las presiones de succión y descarga, lo cual entonces puede provocar fluctuaciones o inestabilidades en la producción. Pueden haber problemas al correr guaya fina debido a que tal vez al momento de hacer una recalibración de válvula de gas lift o hacer un cambio de válvulas de gas lift, esta válvula se encuentre pegada debido a obra de arena o tal vez por el mismo líquido, por la misma agua, se puede haber quedado pegada. Y entonces, si no se puede sacar esta válvula, es necesario utilizar una completación pack-off, una pack-off completion, para entonces poder aislar esta parte que no se pudo sacar, este orificio. Y obviamente esto implica una reducción del diámetro en ese intervalo. Tenemos también algunos problemas como son el líquido en la succión, puesto que el líquido en la succión puede provocar problemas a nivel de la planta compresora, ya que estas máquinas están diseñadas para trabajar con gas, no con líquido.
pozos profundos, puesto que esto es una flexibilidad del levantamiento artificial por gas, pero a la misma vez, mientras más profundo sea el pozo, requiere mayor volumen de gas para poder llegar al punto de inyección. No solo esto, hablamos de que cada pozo tiene un gradiente mínimo al cual nosotros queremos llegar, porque este es el punto máximo de producción. Pero mientras más profundo es el pozo, más difícil es llegar a este gradiente mínimo. Entonces, también los pozos profundos demuestran una limitante si la cantidad de gas que podemos inyectar es limitada. Interferencia, estamos hablando de que cuando existe un mal diseño de las válvulas, ya sea porque se diseñó en función de caídas de presión, de la presión de apertura a superficie o presión de cierre a superficie, y entonces puede ocurrir que más de una válvula quede abierta, quede inyectando. Entonces esto puede ocasionar que nunca se alcance el punto de inyección. Entonces, ya que vimos los problemas comunes que tenemos, vamos a hablar un poquito sobre qué podemos hacer nosotros para tratar de disminuir el impacto que estos problemas del levantamiento artificial por gas pueden ocasionar a la producción. Una de las formas que podemos utilizar para disminuir este impacto es mediante el uso del análisis nodal. El análisis nodal es un método, es una técnica ideada por Joe Mack en 1979, luego popularizada por Kermit Brown en 1984, que combina los varios componentes del pozo con el objetivo de predecir tasas de flujo y optimizar los componentes mismos del sistema. Dicho de otra forma, nos permite predecir tasa de producción y rendimiento combinando la curva de oferta y demanda. Asimismo, nos permite calcular el potencial, el cual podemos identificar en la figura 7, donde la curva azul es la curva de oferta y el punto máximo de la curva de oferta le llamaremos AOF o potencial, Absolute Open Flow Potential. Esto nos habla sobre lo máximo que podría producir el pozo si la presión de fondo fluyente fuera cero. Asimismo, nos permite identificar puntos de mejora para maximizar la producción de petróleo y gas, evaluándolo desde diferentes nodos. Y mediante esta evaluación desde diferentes nodos, podemos optimizar los componentes, donde ya hayamos detectado puntos de mejora. Entonces, para saber un poquito del análisis nodal, vamos a ver los principios básicos de este mismo. Los principios básicos, como hablamos o como su mismo nombre dice, es análisis nodal. Involucra el análisis de los nodos del pozo. Y es que en el pozo tenemos un sistema conformado por una serie de nodos, como podemos ver en la figura 8. Y tenemos el 8, que es el yacimiento, el 7, las perforaciones, el 6, el fondo del pozo, el 5, una restricción que podría ser un niple, el 4, otra restricción que podría ser una válvula de seguridad, el 3, el cabezal, el 2, un reductor o estrangulador, 1, el separador, y asimismo del separador tenemos una línea de gas y una línea patio de tanques. Ahora bien, desde el yacimiento hasta el fondo del pozo tenemos una caída de energía, una caída de presión. Esta caída de presión o caída de energía puede contar de entre un 10 a un 50% de la presión que tenía inicialmente. Esta caída de presión se le llama la caída de presión en el medio poroso. Luego tenemos otra caída de presión desde el fondo del pozo hasta el cabezal de pozo. Esta caída de presión es la caída de presión en el tubing y puede contar entre un 30 o un 80%. Finalmente, si tenemos también un regulador, un reductor, tenemos una caída de presión desde la entrada hasta la salida del reductor, de entre un 20 a un 40%, y finalmente entonces desde la salida del reductor hasta el separador, otra caída de presión pasando por la línea de flujo. Esto es muy importante porque nos permite reconocer dónde están ubicados los nodos, y no solo esto nos da una idea de las caídas de presión o pérdidas de energía que podríamos percibir a lo largo del sistema. Entonces, ya que sabemos dónde podemos ubicar los nodos,
hay que introducir el concepto de un nodo solución. Y es que un nodo solución es aquel nodo donde se van a basar, valga la redundancia, nuestra solución. Y es a partir de este entonces que vamos a determinar otras variables. Entonces, el nodo en fondo, que es el más común utilizado, se ubica en la mitad de las perforaciones, como podemos ver en la figura 9. Este nos permite predecir la presión de fondo fluyente, la condición de flujo, la presión de abandono, sensibilizando la presión de yacimiento, debido a que cuando ubicamos el nodo en fondo podemos aislar el componente de yacimiento. Y esto nos permite entonces a nosotros sensibilizar la presión de yacimiento, pudiendo encontrar el punto de presión de abandono, así como también encontrar el punto donde ya no se crucen la curva de oferta y demanda, y entonces saber el punto exacto donde deberíamos entonces comenzar a aplicar un método de producción. El diámetro de tubería de producción adecuada y el diámetro de estrangulador óptimo, el efecto de estimulación o daño mediante una sensibilización y el estado del sistema de levantamiento artificial. Asimismo, también podemos ubicar el nodo en superficie, y esto nos permite entonces aislar el componente de la línea de flujo, lo cual entonces nos permite establecer el diámetro óptimo de la línea de flujo, medir el impacto del hold-up en la caída de presión a lo largo de la línea de flujo y conocer el impacto de la presión de separación. Esto es muy importante también, aunque en instalaciones de gas lift usualmente uno no se mete tanto con la presión de separación, puesto que esta presión de separación afecta todo el sistema, puesto que una menor presión de separación involucra una menor presión de succión, lo cual a su vez involucra una menor presión de descarga. Entonces hay que tener cuidado al momento de manipular esta presión de separación, ya que afecta todo el sistema. Pero ya sabiendo dónde se ubican los nodos y dónde ubicar el nodo solución, debemos pasar a la parte donde hablamos sobre los componentes del análisis nodal. Dicho de forma básica, los componentes del análisis nodal es la curva de oferta y la curva de demanda. Y al superponer estas, obtenemos entonces el punto de operación. Como podemos ver aquí en la figura 10, hablamos sobre el punto máximo, el A o F. Y en la curva de demanda, la figura 11, tenemos las caídas de presión. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo construir estas curvas. Entonces, lo fundamental para saber cómo realizar una curva de oferta, una curva de demanda, es reconocer que existen diferentes ecuaciones y correlaciones dependiendo del caso, donde para la curva de oferta hablamos de diferentes condiciones del yacimiento respecto a su condición de saturación. Y es que el primero en postular una ecuación o correlación para modelar el flujo de fluidos en el medio poroso fue Darcy en 1856 con sus experimentos, donde si graficáramos el comportamiento de su ecuación en un gráfico de tasa versus presión, obtendríamos un comportamiento lineal. Y de este comportamiento lineal podemos extraer una variable, que es la pendiente, y esta pendiente le vamos a llamar índice de productividad. Este índice de productividad habla del potencial de producción o cuán bueno es un pozo. Es una variable muy importante porque entonces es a partir de esta que podríamos calcular otras tasas dependiendo de la condición de saturación del pozo. Entonces, luego de Darcy y un poco antes de Vogel, Muscat señaló que la ecuación de Darcy no era válida para yacimientos debajo del punto de saturación. Esto es porque su comportamiento lineal sobreestimaba el potencial de un pozo, lo cual eventualmente llevaba a pérdidas de ganancia. Entonces, luego de esto vino Vogel y entonces en función de datos y experimentos realizó la siguiente correlación. Esta correlación describe una curva y se realiza debajo del punto de saturación y como podemos ver, el potencial del pozo resulta siendo menor. Esta correlación terminó siendo bastante utilizada debido a que daba resultados más acertados respecto a este tipo de yacimientos donde
presión de yacimiento estaba por debajo de la presión de burbuja. Y luego vino Kermit Brown en 1984 que postuló unas pequeñas modificaciones a la ecuación de Vogel, pero en esencia es exactamente lo mismo y depende de la condición también de saturación del yacimiento. Y usualmente una variable muy importante a tener en cuenta para construir la IPR es tener un punto de prueba, es decir, poder asociar una tasa de producción a una presión de fondo fluyente para entonces determinar el índice de productividad. Pero sin embargo, si no se tienen estos puntos de prueba, también se puede determinar un índice de productividad aproximado con las propiedades del yacimiento. Y a partir de J, entonces, desarrollaríamos el resto de las ecuaciones determinando la tasa de producción máxima o AOF y la tasa de producción para una presión de fondo fluyente determinada. Desde presión de yacimiento o presión estática, mejor dicho, hasta presión de fondo fluyente cero. Entonces, como ya sabemos cómo construir la IPR, vamos entonces a pasar a cómo construimos la curva de demanda. La curva de demanda se puede construir con una parafernalia de diferentes correlaciones propuestas por diferentes autores que nos dan las caídas de presión a lo largo del sistema de tubería. Dicho de otra forma, modelan el flujo de fluidos a lo largo del sistema de tuberías. Tenemos que entender que generalmente estas correlaciones modelan una mezcla multifásica. Entonces, lo cual lo hace bastante complicado. Es por esto que usualmente estas correlaciones necesitan de un poder computarizado para poder ser desarrolladas, puesto que son correlaciones que requieren de cierta iteración para llegar a una solución. Estas correlaciones a su vez se dividen en tres grupos, los cuales a su vez se subdividen respecto a las variables que consideran, como lo son los patrones de flujo, los cuales podemos observar en la figura 13 o figura 14, y en el caso de la figura 14, en el mapa de patrones de flujo de Asís, podemos ver que en función de la velocidad del gas y de la velocidad del líquido, podemos determinar el flujo que existe en la tubería en un punto determinado, donde en la zona 1 podemos ver flujo burbuja, flujo por bache, flujo de transición, flujo anular, flujo niebla o flujo anular niebla. Esto es una variable muy importante de determinar, puesto que el patrón de flujo puede darnos muchas ideas, muchas pistas sobre cómo está funcionando el pozo. Nos puede hablar de la condición de estabilidad del pozo, nos puede hablar sobre las pérdidas de presión en el pozo, nos puede hablar sobre las velocidades en el pozo. Entonces, esto es algo muy importante. Incluso el mapa de patrones de flujo nos puede hablar también sobre la presión de fondo fluyente que podríamos estar experimentando en el fondo del pozo. Entonces también considera el resbalamiento. El resbalamiento hablamos que es un fenómeno que ocurre donde tenemos una mezcla bifásica, líquido y gas, donde el gas viaja a mayor velocidad que el líquido y por tanto existe un resbalamiento entre las fases, lo cual puede aumentar las pérdidas de energía por fricción, así como también afectar el colgamiento o hold-up, una variable que también vamos a hablar dentro de poco. Y considera también la fricción. Como sabemos, la fricción es una variable muy importante, especialmente a altas velocidades. Y para esto tenemos una serie de autores del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Usualmente las correlaciones del grupo 1 ya no son utilizadas debido a que no consideran muchos factores que se ha comprobado, son muy significativos, impactan de gran manera el cálculo de las pérdidas de energía a lo largo del sistema de tuberías. Más sin embargo, es una práctica común que al momento de realizar un análisis nodal, o mejor dicho, modelar una curva de demanda, se sensibilice esta curva de demanda respecto a las correlaciones utilizadas. Esto es, por ejemplo, utilizamos una ecuación, una correlación del grupo 2 como Hagedorn y Brown, una de Donson-Ross, una de Bex-Brill, y graficamos su resultado en un solo gráfico, en un solo plot. Y asimismo también vamos a
tener en cuenta la correlación de Fancher y Brown. Entonces, como la de Fancher y Brown considera menos variables que las del grupo 2 y grupo 3, sus resultados serán menores. Es por esto entonces que si nosotros detectamos que una de las ecuaciones o correlaciones del grupo 2 y grupo 3 da valores a la izquierda de la correlación de Fancher y Brown, podríamos tener una alerta temprana de que haya algún problema con respecto a el cálculo y modelo de flujo multifásico. Entonces, en este mismo tren de ideas vamos a hablar sobre una de las correlaciones de flujo multifásico más utilizadas en la industria, como lo es la de Hagedorn y Brown, y de forma más importante vamos a hablar sobre el procedimiento que hay que seguir para resolver esta correlación y calcular la caída de presión a lo largo de un sistema de tuberías. Y es que generalmente el procedimiento para las correlaciones de flujo multifásico es el mismo, con excepción de aquellas correlaciones que involucran otras iteraciones respecto a la entalpía o a la temperatura. Entonces, la ecuación de Hagedorn y Brown fue postulada en 1965 y nace de un experimento realizado en tuberías desde 1 pulgada a 1.5 pulgadas, donde él y Brown utilizaron data de las pruebas de Fancher y Brown y probó los resultados de su correlación con data de la prueba de Baxendale. Como podemos ver en la tabla número 1, podemos apreciar que para los experimentos de Fancher y Brown utilizaron un diámetro de tubería de 2 pulgadas y Baxendale utilizó unos diámetros de tubería de 2/7 a 3,1 pulgadas. Y en todos estos casos, la correlación de Hagedorn y Brown dio resultados válidos. Entonces podemos esperar que esta correlación de Hagedorn y Brown es válida para tuberías no solo desde 1 pulgada hasta 1.5 pulgadas, sino desde 1 pulgada a 3,1 de pulgadas. Entonces tiene un buen rango de utilización y esta correlación como tal se basa enteramente en el cálculo de la ecuación de gradiente, la cual tiene 3 componentes: un componente de gravedad o hidrostático, un componente de fricción y un componente de cinética o aceleración. Y podemos ver justo debajo de ella la correlación como tal propuesta por Hagedorn y Brown, la cual podemos ver bastante bien que la densidad de la mezcla es una variable muy importante en la correlación de Hagedorn y Brown y bastante predominante, de hecho, debido a que sale en el primer componente, en el segundo componente y en el tercer componente. Asimismo, podemos observar que la densidad de la mezcla depende a su vez de la variable hold-up del líquido y hold-up del gas. Cuando hablamos de hold-up o colgamiento, hablamos de la sección de un volumen de tubería que se encuentra ocupada por un fluido en específico. Entonces podemos inferir que para calcular correctamente la densidad de un fluido y por ende la densidad de la mezcla, es necesario saber con precisión el volumen que ocupa un fluido para entonces determinar su densidad. Asimismo, otro valor muy importante, otra variable muy importante es el coeficiente de fricción, el cual en el caso de la correlación de Hagedorn y Brown se realiza mediante el diagrama de componente de fricción de Murray para 2 fases. Asimismo, entonces procedamos a ver los pasos o las correlaciones y ecuaciones utilizadas para poder llegar a esta solución final, la cual entonces nos permitirá hallar el gradiente y entonces obtener la caída de presión a lo largo de un intervalo seleccionado. Como podemos ver, son una gran cantidad de ecuaciones que se tienen que utilizar y hay que tener en cuenta que todas estas ecuaciones se tienen que evaluar una y otra vez dependiendo de la caída de presión, del diferencial de elevación. Es por esto entonces que son correlaciones que se utilizan preferiblemente cuando se tiene poder computarizado, debido a que manualmente se tardarían mucho tiempo. Podemos ver entonces que la primera variable nos habla sobre una variable que relaciona la gravedad específica
de las fases y sus fracciones. Siguiendo, entonces tenemos la densidad del líquido, la densidad del gas, la viscosidad del líquido, la tensión interfacial que existe entre el petróleo y el agua, un número de velocidad que nos permite a nosotros utilizarlo como valor o magnitud para calcular el primer hold-up, el primer valor del hold-up, el cual vamos a asumir que es un valor no slip, o dicho en español, de no resbalamiento. Esto es porque no considera esos efectos de velocidad, de diferencia de velocidad entre fase y fase. Entonces, para calcular el hold-up con su corrección, necesitamos calcular la velocidad superficial de las fases. Cuando hablamos de velocidad superficial, hablamos de la velocidad que tendría una fase si estuviera fluyendo sola en la tubería. A partir de las velocidades y sus densidades, calcularemos entonces los números de velocidad del líquido, del gas y del tubing. Finalmente, entonces, procederemos con la relación que vemos aquí debajo y finalmente calcularemos el hold-up con sus correcciones, el cual entonces utilizaremos en el cálculo del gradiente y por ende también en el cálculo de la densidad de la mezcla. Es importante aquí reconocer que entonces si el hold-up depende de estos números de velocidad, los cuales a su vez son realizados por las velocidades, los cuales a su vez van en función de las densidades también, hay que entender entonces que el hold-up puede ser controlado o impactado por la tensión interfacial entre cada fase, por la velocidad que tiene cada fase, por la densidad que tiene cada fase. Entonces, como podemos ver, hay formas de controlar este colgamiento tomando medidas adecuadas. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre la correlación de Hagedorn y Brown y sobre las ecuaciones que necesitamos resolver para llegar a su resultado. Pero hablemos entonces un poco sobre el procedimiento que tenemos que llevar para entonces obtener nuestra solución. Hablamos entonces de que para resolver una correlación de flujo multifásico, lo primero es seleccionar un diferencial de elevación. Esto es, que vamos a seleccionar, por ejemplo, desde el cabezal de pozo hasta 50 pies en profundidad. Y para estos 50 pies existirá una caída de presión desde el cabezal del pozo hasta 50 pies. Esta caída de presión que ocurre entre estos dos puntos también lo asumiremos arbitrariamente. Entonces, pongamos el ejemplo. Tengo una presión de cabezal de 120 libras. Voy a calcular la caída de presión a lo largo de una distancia de 50 pies y la caída de presión a lo largo de esos 50 pies es de 20 libras. Entonces, ya teniendo esta presión fija y la caída de presión, procedo a calcular las variables que necesito: factor de fricción, colgamiento, densidad de la mezcla y finalmente calculo el gradiente. Y una vez que yo tenga el gradiente, voy entonces a evaluar este gradiente en relación con el diferencial de elevación. ¿Por qué? Porque necesito saber si este delta PA, que me va a representar la relación que existe entre el diferencial de elevación y el gradiente, es igual a la caída de presión que yo asumí. En caso de que no sea igual, regresamos al paso anterior y nuestro delta PI, que era el que habíamos asumido anteriormente, pasará a ser nuestro delta PA que hayamos calculado. Y realizamos de nuevo el cálculo de todas las variables hasta llegar al mismo paso, donde realizaremos la misma evaluación y en caso de que delta PA sea igual a delta PI, seguiremos al siguiente segmento, esto es decir, desde 50 a 100 pies. Y haremos esto progresivamente hasta ir a la profundidad del pozo o a la profundidad media de las perforaciones, donde entonces calcularemos o obtendremos la presión de fondo fluyente.
Ahora bien, eso es para una tasa de producción, debido a que este proceso se debe repetir para cada tasa de producción desde 0 hasta el AOF. Usualmente una regla a tener en cuenta es que cada intervalo es igual o no mayor al 10% del AOF. Entonces podemos ir 0, 10, 20, 30, 40% y así sucesivamente hasta llegar al AOF. Obviamente, cuando se utiliza un programa computarizado, entonces podemos elegir que cada tasa de producción sea un 5% del AOF, que sea un 1% del AOF, dependiendo de nuestra potencia de procesamiento y memoria. Entonces, ya que sabemos el procedimiento bajo el que vamos a utilizar para resolver la ecuación de Hagedorn y Brown, y sabiendo bien cómo es la correlación de Hagedorn y Brown, pasemos un poquito a hablar sobre las consideraciones que, no solo con la correlación de Hagedorn y Brown, pero que tenemos que tener para el uso de cualquier correlación de flujo multifásico. Y es porque el uso de estas correlaciones, de todas las correlaciones, está limitado a sus rangos. Cada correlación tiene unos rangos específicos, usualmente en términos de las fases fluyendo y el diámetro del tubing, o es decir, la configuración mecánica. Algunos incluso tienen rangos de profundidades. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicar una correlación de flujo multifásico para modelar las pérdidas de energía a lo largo del sistema. Asimismo, estas pueden ser modificadas para considerar efectos de inclinación u otras variables. Algo que destaca es que en el caso de Petroleum Experts, estas ecuaciones pueden ser utilizadas en Prosper. Ellos ofrecen Petroleum Experts desde 1 hasta 5, donde el 1 y 2, donde Petroleum Experts 1 y 2 son correlaciones basadas en las correlaciones de Hagedorn y Brown y Donson-Ross, utilizando Hagedorn y Brown para flujo en tipo bache y Donson-Ross para flujo en tipo niebla. Claro, con ciertas variaciones, modificaciones, para hacerla válida para un rango mayor de aplicaciones. Asimismo, tenemos que tener en cuenta también que no existe un entendimiento completo de los mecanismos de formación de los patrones de flujo. Lo que nos dice esto es que no podemos esperar tener un 100% de certidumbre al momento de calcular las pérdidas de energía en el sistema, puesto que en realidad no sabemos con total seguridad de lo que ocurre en fondo. Es por esto que siempre tenemos que ejercitar escepticismo y análisis al momento de modelar estas pérdidas de presión, para entonces utilizar nuestro conocimiento en conjunto con lo que vemos para dar una buena opinión. Y debido a la cantidad de cálculos necesarios, los errores se vuelven acumulativos. Como pudieron ver anteriormente, el cálculo de una presión de fondo fluyente, de una variable a partir de la correlación de flujo multifásico, depende de iteraciones, de bastantes iteraciones. Entonces, si cometemos un error en el inicio, al final vamos a tener un error bastante grande y no va a ser nada de lo que esperemos. Para ejemplificar, podemos ver en la figura 16 entonces lo que sería una curva de oferta y demanda normal, donde tenemos el punto de operación, el potencial del pozo, y como podemos ver, ambas llegan hasta el AOF. Podemos ver las pérdidas de presión para cada tasa de flujo. Asimismo, estas nos hablan sobre la presión de fondo fluyente para cada tasa de producción. Y vemos también en el punto de inicio de la curva de oferta su presión de yacimiento. Entonces, esos son ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Asimismo, también es una práctica común evaluar el impacto del reductor en la evaluación de la curva de oferta y demanda, puesto que el reductor es un dispositivo usualmente utilizado en pozos petroleros para controlar la producción del mismo y maximizar la ganancia a futuro del pozo, debido a que podemos alargar la vida productiva del yacimiento.
Entonces, cuando hacemos esto, se evalúa el impacto del reductor para obtener el diámetro óptimo del reductor que no cause tantas pérdidas de energía al fondo del pozo y que a su vez no limite tanto la producción. Hablamos entonces de que en la figura 5 podemos observar que a menor diámetro del reductor, mayor es la presión de fondo fluyente y por tanto vemos que en cierto punto ya la curva no cruza, no tenemos un punto operativo y por tanto el pozo no va a fluir. Asimismo, siguiendo en este tren de ideas, el impacto del reductor también puede medirse o calcularse mediante el uso de ciertas correlaciones basadas en su tipo de flujo. Entonces, para saber el flujo a través de estranguladores, algo muy importante a tener en cuenta es qué tipo de flujo hay a lo largo del estrangulador. Esto puede ser evaluado mediante un número que le vamos a llamar, o que se llama, el número de Mach. El número de Mach me relaciona entonces la velocidad de los fluidos, donde si este número de Mach es mayor a 1, el flujo es supercrítico. Si es menor a 1, hablamos de flujo subcrítico. Si es igual a 1, hablamos flujo crítico. ¿Y cómo impacta esto la producción? ¿Cómo impacta esto el flujo como tal? Cuando el número de Mach es igual a 1, es decir, que estamos en flujo crítico, hablamos de que la transferencia de masa es del 100%, es decir, todo lo que entra al reductor es igual a lo que sale. Por ende, se nos hace más fácil hacer la medición del pozo, es decir, la medición de producción del pozo, y no tenemos tantas incertidumbres al momento de la medición del gas del pozo. Mientras que cuando hablamos de flujo subcrítico, esta relación no es del 100%, asimismo también generamos mayor contrapresión contra el pozo. Y cuando tenemos un flujo supercrítico, hablamos de que la velocidad de los fluidos es tan alta entonces que las pérdidas de energía por fricción a lo largo del reductor son muy altas. Y no solo esto, podemos tener ondas oblicuas que se generen allí, por tanto generando mayor contrapresión al pozo, lo cual entonces puede hacer que la velocidad a lo largo del reductor disminuya, haciendo que entre en un flujo subcrítico. Y entonces cuando entra en este flujo subcrítico, parcialmente va a ir subiendo hasta entrar en flujo supercrítico y se vuelve un ciclo. Por tanto, hay una inestabilidad allí. Y para saber bien en qué flujo estamos, hay una regla de campo bastante útil que es la que podemos ver aquí, donde hablamos de que la presión de entrada sobre la presión de salida es igual a 0.5. Dicho de otra forma, la presión entrada al reductor debe ser 2 veces la presión de salida del reductor. Asimismo, podemos ver en la tabla número 3, tenemos una relación de calores específicos y, más conveniente o más correspondiente para nuestro caso, una relación de presiones críticas, donde podemos ver que va desde 0.56 a 0.48. De esta forma podemos apreciar que, si bien no es 0.5, es bastante cercano y es una regla de campo útil basada en fundamentos físicos. Sin embargo, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que no solo la relación de presiones críticas puede ir en función de su relación de calores específicos, sino también de una variable que conocemos muy bien, que es la relación gas-líquido, donde Fortunati estableció este siguiente gráfico en función de las correlaciones utilizadas, donde podemos ver que para la curva de Ashford tenemos una relación de presiones críticas diferentes que si utilizábamos la correlación de Fortunati para estimar la relación de presiones críticas. Pero sea la de Ashford o Fortunati, podemos ver que ambas dan resultados diferentes en función de la relación gas-líquido, donde tenemos entonces una sección donde estas curvas se empiezan a hacer constantes y una sección donde estas curvas, valga la redundancia, se empiezan a curvear, dándonos, por ende, que tenemos que estar pendientes de la relación gas-líquido del pozo para saber bien cuál es la relación de presiones críticas y, por tanto, al momento de hacer una medición de presiones en el pozo a nivel de superficie, determinar con datos, con fundamentos, en qué tipo de flujo está, y basado en esto podemos aplicar alguna de las ecuaciones que tenemos disponible
según la tabla 2 para flujo crítico o flujo subcrítico, los cuales a nosotros nos permitirán modelar el flujo a lo largo del reductor. No solo esto, también podemos utilizar la ecuación propuesta por Gilbert en 1954, que nos permite de forma relativamente fácil estimar una presión de cabezal solo teniendo variables simples de medir como lo son la relación gas-líquido, el diámetro del reductor y la tasa de producción. Asimismo, entonces podemos seguir a analizar otras variables que sean importantes para el análisis nodal, siendo estas que hablamos de la curva de rendimiento, la velocidad de Turner, el régimen de flujo, la curva de hold-up, el chequeo de estabilidad que involucra varias variables y el monitoreo de presiones de superficie, las cuales su correcta interpretación nos permitirá reconocer no solo el estado actual de un pozo con L a G, sino también nos permitirá identificar esos puntos de mejora para entonces optimizarlos y garantizar un flujo estable. Es por esto en realidad que no existe una variable más importante que la otra, debido a que cada una de estas variables se relacionan estrechamente una con la otra, y cuando entonces vayamos a optimizar un pozo, necesitamos optimizar todas sus variables y ver cómo se relacionan unas con las otras para entonces asegurar el mejor flujo estable del pozo. Entonces, pasemos a hablar un poco sobre la curva de rendimiento, la velocidad de Turner y el régimen de flujo, cómo éstas se relacionan y cómo podemos utilizarla para optimizar el flujo. Hablemos entonces principalmente de la velocidad crítica del gas, la cual podemos ver un gráfico común en la figura 18, donde la curva verde nos habla sobre la velocidad del gas, la curva anaranjada nos habla sobre la velocidad de Turner y la curva azul es una curva de presión, es decir, del gradiente de presión a lo largo de la tubería. Y una de las cosas que podemos ver en este gráfico es que la velocidad de Turner, o la curva de velocidad de Turner, como podemos ver, es lineal. Esto en casos reales no ocurre debido a que, como podemos ver en su ecuación, esta ecuación depende de la tensión interfacial entre los fluidos, depende de la densidad de los fluidos, densidad de líquido, densidad de gas. Y como podemos entonces inferir, la densidad, la tensión interfacial que existe entre las fases cambia a lo largo de toda la tubería, desde la profundidad total hasta el cabezal. Entonces, por esta razón también la velocidad de Turner cambia a lo largo de toda la extensión de la tubería y por tanto no es lineal, sino que va a depender de las variables que vayan cambiando a lo largo del pozo. Pero lo que es importante como tal determinar de esta variable es que la velocidad de Turner nos habla sobre aquella velocidad mínima que necesitamos tener para levantar los fluidos. Esto es decir, para evitar que el pozo se cargue, debido a que cuando la velocidad del gas es menor a la velocidad crítica, entonces ciertas gotas de líquido no van a ser arrastradas hasta el cabezal del pozo y por tanto se van a ir acumulando en el fondo del pozo, eventualmente llegando a un nivel, incrementando entonces la presión de producción, lo cual por supuesto no queremos. Esto es muy importante tanto en pozos de gas como en pozos de petróleo con gas lift, debido a que necesitamos que el gas sea capaz de transportar los líquidos hasta superficie. Y como podemos también inferir, la velocidad del gas va a ir estrechamente relacionada a cuánto vamos a inyectar, es decir, cuánto es la tasa de inyección de gas. Y esto lo podemos ver en la figura 19. La figura 19 nos relaciona la producción, la tasa de producción, versus la tasa de inyección. Y como podemos ver, hay un punto donde, por más que aumentemos la tasa de inyección de gas, la producción va a ir declinando. Esto se da debido a que hay un punto a partir del cual las pérdidas de presión por fricción se vuelven mayores que las pérdidas de presión por efectos hidrostáticos. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Quiere decir que la velocidad que tiene el gas es demasiado alta.
entonces otros efectos empiezan a tomar posición allí, como son, redundantemente, las pérdidas de presión por fricción, resbalamiento, y no solo esto, el patrón de flujo, que entonces empieza a dispersar el líquido y la fase continua empieza a ser el gas. Y obviamente nosotros en un pozo de petróleo no queremos esto. Entonces, como podemos ver aquí, la figura 18 y la figura 19 se relacionan bastante bien, debido a que si inyectamos más, aumentamos la velocidad del gas. Y no solo esto, la figura 19 y la figura 20 también se relacionan porque, como podemos ver, los patrones de flujo son muy afectados por la velocidad del gas, siendo así que a menor velocidad del gas podemos esperar un flujo burbuja, mientras que a mayor velocidad podemos esperar un flujo tipo niebla, donde entonces la fase continua es el gas. Usualmente en pozos levantados con gas vemos que el patrón de flujo más común es el flujo por bache. Esto es debido a que la velocidad del gas no es tan alta como para provocar que desplace el líquido, pero tampoco tan baja como para hacer que el líquido ocupe toda la columna. Entonces, lo más común en pozos con gas lift es el flujo por bache, y usualmente eso es lo preferido antes que otro tipo de patrón de flujo. Asimismo, podemos también utilizar la ecuación de flujo de gas de Turner, la cual nos mide la tasa de producción de gas. Esto entonces es muy útil para saber cuál es el punto que yo tengo que estar para tener o evitar que el pozo se cargue y asegurar entonces un flujo estable. Porque tal vez este sea el punto máximo, pero tal vez si yo pusiera la tasa de inyección en este punto máximo, la velocidad es demasiada. Entonces el patrón de flujo no es el deseado. Entramos en un flujo anular donde el líquido ocupa las paredes de la tubería y no se transporta bien. Por otro lado, si es muy baja, entonces entramos en un flujo burbuja donde las velocidades son muy bajas, y no solo esto, a bajas velocidades los efectos de resbalamiento empiezan a tomar posición y se vuelven más fuertes. Recordemos que a bajas velocidades los efectos de resbalamiento y colgamiento son más fuertes, mientras que a altas velocidades los efectos de fricción son más fuertes. Asimismo, entonces ya sabemos la relación que existe entre estas tres variables, y hablemos un poquito más sobre las otras variables que también van a ir relacionadas con estas, como lo son la curva de hold-up y cómo se relaciona esta curva de hold-up o colgamiento con los patrones de flujo, y por ende que se relaciona con la tasa de inyección de gas y a su vez esta última con la velocidad de Turner. Entonces, como podemos ver en la figura 22 y 23, vemos que el colgamiento o hold-up disminuye en función de un incremento en el volumen de gas inyectado. Dicho de otra forma, vemos entonces que a mayor velocidad del gas, menor hold-up. Asimismo, podemos ver que a medida que la velocidad del gas aumenta, el hold-up del líquido se acerca asintóticamente a cero y viceversa. Quiere decir que a menor velocidad se acerca más a 1. Esto es muy importante entenderlo, debido a que a mayores velocidades empezamos a ver efectos de desplazamiento, empezamos a ver efectos de fricción, y a bajas velocidades entonces empezamos a ver efectos fuertes de hold-up, efectos fuertes de resbalamiento. Asimismo, entonces vemos en la figura 21, en el mapa de patrones revisado de Petal-Asiasis, en función de la velocidad del gas y la velocidad del líquido, donde podemos ver diferentes tipos de flujo, y de cierta forma podemos identificar que la velocidad del gas tiene un factor muy importante en determinar el patrón de flujo. Y como ya dijimos anteriormente, entonces el patrón de flujo nos da muchas pistas sobre lo que vendríamos a ver más adelante, y nos permite saber a nosotros dónde debemos localizarnos para asegurar ese flujo estable. Entonces, finalmente vamos a hablar un poco sobre el chequeo de estabilidad y el monitoreo de presiones. Entonces, vamos a prestar un poquito de atención aquí, porque todo esto se relaciona con lo que hemos visto anteriormente. Porque entonces vemos la figura 24. Esta es una curva de oferta, esta es una curva de demanda, la cual está sensibilizada
a diferentes tasas de inyección de gas. Y como podemos ver, para cada tasa de inyección de gas hay un punto operativo. Quiere decir que para cada tasa de inyección de gas hay una tasa de producción de líquido y hay una presión de fondo fluyente. Esto es muy importante reconocerlo porque, como podemos ver en la figura 25, para cada tasa de inyección de gas hay una curva de presión. Como mencionamos anteriormente, hay una tasa de producción. Y no solo esto, hay una presión de producción a profundidad de la válvula operadora. Y esto se relaciona con la figura 26, porque la figura 26 nos habla sobre, graficamos la curva de presión y vemos cómo se comporta en función de las tasas de inyección. Como podemos ver, esta curva de presión cruza con 3 de las curvas, las cuales entonces llamaremos puntos de equilibrio. Y hay un punto donde ya no cruza. Estos puntos donde ya no cruza nos quiere decir a nosotros que en estos puntos la tasa de inyección no es suficiente para superar la presión de producción y por tanto no ocurre ninguna inyección. Mientras que a mayores tasas de inyección podemos ver que la inyección comienza a entrar al pozo y por ende podemos inyectar. Asimismo podemos aquí ver que para cada tasa de inyección hay una presión de inyección y hay una presión de producción también. Porque recordemos que si aumentamos la tasa de inyección de gas, vemos en la zona A una menor presión de producción. Entonces, la presión de inyección, la presión de producción, la tasa de inyección de gas, todas estas tres variables se relacionan íntimamente con cada una y ejercen un impacto una sobre la otra. Tanto así que, como podemos ver, aquí hay una zona donde hay una curvatura y hay una zona donde se vuelve más constante. En la zona donde hay una curvatura podemos decir que es un flujo subcrítico y en la zona constante es un flujo crítico. Quiere decir que cambios, cuando estamos en el flujo crítico, hablamos de que cambios en la presión de producción o en la presión de inyección no ejercerán un impacto en la tasa de inyección, lo cual entonces, si ya sabemos que para cada tasa de inyección hay una tasa de producción, quiere decir que no hay un impacto en la producción si hay una inestabilidad en la presión de producción o inyección. Esto es muy importante porque si estamos en flujo subcrítico, una pequeña variación en la presión de producción, entonces baja la tasa de inyección. Como baja la tasa de inyección, sube la presión de producción. Y como sube la presión de producción, vuelve a bajar la tasa de inyección. Entonces esto se vuelve cíclico hasta un punto en casos extremos donde entonces la inyección se puede volver cero. Asimismo, si estamos en un flujo subcrítico, si disminuimos la presión de inyección, disminuimos la tasa de inyección y ocurre el mismo proceso. Entonces, esto es muy importante conocerlo porque nos va a permitir a nosotros asegurarnos de que la inyección a lo largo de la válvula esté ocurriendo de una forma estable y que este flujo o esta tasa de producción que estemos percibiendo en un punto o en un momento específico no vaya a ser afectada por inestabilidades en el sistema de compresión. Asimismo, también un tip usualmente recomendado es que haya una diferencia entre la presión de inyección y la presión de producción de un 20% de la presión de producción, para evitar precisamente que ocurran estos fenómenos de flujo subcrítico que entonces hace que los pozos sean muy vulnerables a susceptibilidades o varianzas en la presión de inyección. Asimismo, finalmente, esta curva nos permite a nosotros determinar una presión de inyección a superficie, puesto que las presiones de inyección que vemos acá son a profundidad y mediante el uso de factores de gas, los cuales van a ir en función de temperatura, factor de compresibilidad promedio, profundidad del pozo. Entonces, podemos determinar una clase de factor de corrección que nos permitirá transportar a nosotros una presión de inyección a presiones de inyección a superficie, los cuales entonces a nosotros al momento de realizar una optimización nos permite decir a nosotros que necesitamos una tasa de inyección determinada, la cual nos va a dar una presión de inyección a superficie de tanto y por tanto nos permitirá a nosotros saber de forma fácil
si un pozo está trabajando de forma estable o de forma inestable. Y entonces todo esto se relaciona también porque vemos que aquí esta curva va en función de la tasa de inyección, y las tasas de inyección afectan sobre la velocidad del gas y de la mezcla, y estas velocidades afectan los patrones de flujo, y los patrones de flujo afectan fenómenos de pérdida de fricción, fenómenos de pérdida de presión por hold up y resbalamiento. Entonces, como podemos ver, todas estas variables que hemos visto se relacionan una entre sí, una interconexión que existe entre cada una de ellas, y es entonces preciso que nosotros como optimizadores tengamos en mente todas estas herramientas que podemos utilizar para asegurarnos que exista una armonía entre todas ellas, para asegurar no solo el flujo estable de los pozos, sino el mejor flujo estable de los mismos. Es por esto entonces que es muy importante saber sobre el análisis nodal y las herramientas que podemos utilizar para utilizarlas en el campo y para optimizar y diagnosticar. Y bueno, muchas gracias, espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí con unas palabras. La excelencia no es un arte, es un hábito, puesto que somos lo que hacemos repetidamente. A continuación, aquí a la derecha ven mis datos de contacto. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Mucho gusto.